Esto es un sueño. Es un sueño. Bah, es totalmente un sueño. Oh, hey, Luna. Sí, es un sueño. ¿Quién lo diría? Ustedes lo llaman gran episodio con Apple Bloom. Yo lo llamo episodio obligatorio de Apple Bloom con la princesa Luna porque era la única CMC que faltaba. Oh, ¿a quién engaño? Este fue un muy buen episodio. Bloom y Gloom es el primer episodio de la temporada con las Cutie Mark Crusaders como protagonistas. Curiosamente, es el primer episodio enfocado en su búsqueda por las Cutie Marks que en realidad lleva a algún lado. Por fin. Entonces, Babs Seed obtuvo su Cutie Mark. Fuera de cámara. Yay. Ok, sé que no íbamos a verlo de un modo u otro, pero por favor. Me gustaba Babs, no importa lo que digan. En fin, esto causa que las Cutie Mark Crusaders en su búsqueda por obtener sus Cutie Marks empiecen a preocuparse, pero en vez de simplemente hacer el ridículo como siempre, vemos que en realidad se ponen a pensar qué pasaría después de que obtengan sus Cutie Marks. ¿Cambiará su forma de ser? ¿Tendrá que cerrar el club? Creo que son preguntas que deben ser respondidas en el futuro, pero por ahora están bien. La transición entre sueños es demasiado obvia y la verdad es que me agrada cómo es manejado. Al principio crees que Apple Bloom va a seguir un cierto camino, pero al final termina cambiando de idea, con una consecuencia irónica para acompañar. Oh, miren, el granero fue destruido. De nuevo. Es interesante ver quién resulta la villana de este episodio. Como muchos que vieron este episodio, eso espero, creí que iba a ser Starlight, como si pudiera entrar en el sueño de otros y terminara engañándola para que abandone su reciente Cutie Mark y todo eso. Pero, no. La villana termina siendo una mejor sorpresa y me alegra de que hayan ido por ese camino. Creo que por fin veremos un avance de la CMC y su búsqueda por sus Cutie Marks. ¿Por qué? Porque por fin se dan cuenta de lo obvio. I guess I'm pretty worried about getting my cutie mark. Well, that is the same as worrying about who you are. That is all a cutie mark is. If you cannot accept who you are, your life might seem like a bad dream. But if I like who I am, do you think other ponies will too? Of course. Then it doesn't matter what my cutie mark is. Por fin se dan cuenta de que sus Cutie Marks representan lo que ellas son, no importa lo que llegue a salir. Tendrán sus Cutie Marks en algo que sean buenas, y al final terminará siendo su destino, o algo así, quién sabe. Lo que sí sé es que las CMC van a obtener sus Cutie Marks desde ahora. No necesariamente en el siguiente episodio, pero sí en el futuro próximo. ¿Por qué? Porque acaban de entrar en un camino del que no hay vuelta atrás. Incluso tenemos un momento para admirar lo que los fans ya sabíamos. Sweetie quiere ser cantante, Scootaloo quiere ser acróbata. Sí, gracias DHX por apuntar lo obvio. Ahora muéstrenos algo que en realidad valga la pena. En fin, no creo tener nada más que decir sobre este episodio. Fue muy divertido, y creo que la manera en que manejan la moral fue adorable. En fin, ahora mismo es mi episodio favorito de la temporada. Oh, hey, cameo obligatorio de Vinyl y Octavia que venía en las promos para la quinta temporada y que al final fue el equivalente a nada. Pueden irse al demonio en lo que a mí respecta.